Hermanos, bienvenidos a la lectura del Evangelio del día de hoy, viernes 28 de enero del 2022, de la tercera semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Hoy es un nuevo día, Señor. Un día más para conocerte mejor. Un día más para amarte más. Un nuevo día para volver a empezar. Gracias, Señor, por permitirme conocer tu palabra, por permitirme seguir tu camino, por permitirme estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé todo ese don de entendimiento y esa claridad que necesitamos para entender la palabra del Señor. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de Samuel, del capítulo 11, del versículo 1 al 4a, del versículo 4c al versículo 10a, y del versículo 13 al versículo 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a casa. Le avisaron a David:
Urias no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urias y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta y se la envió con Urias. En ella le decía: pon a Urias en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab le estaba sitiando la ciudad. Puso a Urias frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urias, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación del Evangelio. La sencillez de Dios es un gran y hermoso misterio. Un misterio que parece siempre ir en contra de la forma en que vivimos. Una vida en donde el tiempo no espera, donde parece no haber tiempo para la paciencia. Nos acostumbramos a una seguridad que solo llega cuando presionamos el botón de enviar, seguidos de la confirmación listo. Solo así nos envuelve la paz. La sencillez de Dios nos lleva por el camino de la confianza, de la paciencia y de la esperanza. Hacemos y no vemos y desesperamos. Jesús nos dice: haz, y aunque no veas, sigue haciendo. Confía, cree, ten fe. Paciencia, que aquello que se siembra
en tierra buena tiende a crecer. Ten esperanza, pues la cosecha será más de la que puedes imaginar. Nos invita a confiar en la grandeza de su amor. Nos invita a esperar, no pasivamente, sino movidos por ese mismo amor. Nos invita a no olvidar que aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Nos invita a no olvidar que aquel que permanece en Él, ese verdaderamente dará fruto, y fruto en abundancia. Nos invita a creer en la sencillez de su amor, a creer aun cuando no veamos, a esperar lo que se nos será dado, a amar, simplemente a amar. Señor, creo en ti, aumenta mi fe, hazme mejor persona, mejor hermano, mejor hijo. Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipotente. Él no se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el mundo en el modo más sencillo, como un niño dado a luz por su madre. Con ese estilo que nos habla la Escritura, como la lluvia cae sobre la tierra, como la más pequeña de las semillas que brota y crece y da buenos frutos. Así, contrariamente a lo que cabría esperar y quizás desearíamos, el reino de Dios, ahora como entonces, no viene con ostentaciones, sino en la pequeñez, en la humildad. Hermanos, estamos invitados a hacer esos pequeños granitos de mostaza, llenos de humildad, pequeños pero humildes, llenos de humildad, que cuando demos frutos, sean frutos grandes y en abundancia. Sembremos nuestra fe. Sembremos ese granito de fe en nosotros, que con el tiempo va dando frutos grandes. Esperemos con paciencia. No nos apresuremos. No decaigamos porque Jesús no nos responde cuando nosotros queramos. Hay que entender que todos los tiempos de Cristo, los tiempos del Señor son perfectos. No es a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Pues no presionemos, no nos alarmemos, no decaigamos si Jesús no nos responde a nuestro tiempo. Esperemos a los tiempos de Dios. Esperemos a ese reino de Dios. Mientras tanto, sembremos esa pequeña semilla sobre una tierra buena. Dejemos esos vicios,
lo que nos quita el tiempo, lo que nos mata la vida. Apeguémonos más a Dios, a su palabra. Seamos obedientes. Hermanos, está la invitación puesta en la mesa. Es cuestión de aceptarla y darle un sí potente, poderoso, de yo quiero. Estamos para eso, hermanos. Para eso fuimos creados, para creer en Dios y hacer según su palabra, no según nuestras voluntades, sino según la voluntad de Dios. Continuemos, hermanos. Continuemos creyendo que podemos alcanzar, podemos llegar a esa vida eterna, que después de abandonar estos cuerpos terrenales, esta vida en este cuerpo terrenal, podemos llegar a alcanzar la vida eterna. Tenemos que creer y confiar que un día más, que un año más no pasen en vano. Que sea una etapa más, un escalón más, que nos haga ese escalón que nos vuelva más sabios. Que la vida no se acaba, que la vida continúa. Hermanos, acojamos esa invitación que nos hace Dios a sembrar día a día un granito de esperanza, como ese granito de mostaza, y que con el tiempo daremos frutos y grandes. Amén. Señor Todopoderoso, Padre de toda la creación, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos estar un día más compartiendo tu evangelio, tu palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una bendecida tarde, hermanos, y que este fin de semana puedan compartir con sus familiares como Dios quiere. Muchas bendiciones, hermanos. Una excelente tarde. Amén.